Dios bendiga, en este día estamos de nuevo con nuestro discipulado bíblico en casa. En este día de hoy estaremos en el capítulo 16 del libro de San Juan, desde el versículo 16 hasta el versículo 24, con el tema "La tristeza se convertirá en gozo". Si tú estás al lado de alguien y puedes también hablarlo con tu boca y decir: mi tristeza hoy se convertirá en gozo. Porque hoy quiero que oremos al Señor para que el Espíritu Santo en este día abra nuestro entendimiento a la palabra. Nos bendiga en este día con la revelación de esta palabra de hoy. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que toda persona que no conoce al Señor, si hay alguien en este día que está por primera vez escuchando, el deseo de Dios para la humanidad es que sea salvo. Y por eso Jesucristo vino en la cruz del Calvario y resucitó. Y dice la palabra del Señor que murió en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que todos podamos tener acceso al reino de Dios a través del único camino que es Jesucristo. Pero después que nosotros llegamos al reino de Dios, dice la palabra del Señor que viene a nosotros a morar el Espíritu Santo, que es un espíritu que nos revelará todas las cosas y es un espíritu de poder que ha llegado a nuestras vidas. Y ese espíritu de revelación va a revelarnos la verdad de Dios a nuestra mente. Y va a abrir nuestro entendimiento. Pero ¿qué pasa? Que ese deseo de Dios, que es que el Espíritu nos revele, a veces alguien está estorbando. Y miren que un deseo que está en Jeremías 29, lo pueden buscar cuando tengan tiempo, es que dice que los pensamientos de Dios para sus hijos son buenos y agradables. Yo sé los pensamientos que tengo de bien, dice Dios en su palabra aquí en Jeremías. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros, sus hijos? Es pensamiento de bien. Y cuando leía la palabra que nos toca hoy, entendía algo. Gloria a Dios. Por eso, antes de irnos a nuestro tema, vamos a irnos hacia atrás a buscar el libro de Mateo 13, capítulo 13, versículo 13 en adelante, donde el Señor habla de la semilla que fue sembrada. Vamos a ver, el sembrador se llama la palabra. El sembrador salió a sembrar, gloria a Dios. Y vamos a ver cómo la semilla caía en diferentes terrenos. Gloria a Dios. Espero que ya todos pudieran encontrar Mateo 13, versículo 3 en adelante. Aquí hablando de la parábola del sembrador. Dice a partir del versículo 3, dice: y les habló muchas cosas por parábola, eso es Jesucristo diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Quiero que le pongan atención a este versículo 4. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó
y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, y cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oído, dice Jesús, oiga. Subrayen también este versículo 8 de capítulo 13 de este libro de Mateo. Dice que parte cayó en buena tierra, esta dio fruto, la que cayó en buena tierra. Eso es lo que queremos en este día, que esta palabra que vamos a escuchar en este día pues dé fruto como buena tierra que somos. Pero antes vamos a ver lo que nos dice el Señor a partir de en este capítulo, del versículo 18 al 23, para que vean. Y lo más importante, que donde le dije que subrayara, es que cuando el sembrador sembró, cayó junto al camino y vinieron las aves, o sea, parte cayó junto al camino, o sea, él sembró, pero hubo una parte que cayó junto al camino y otra, vamos a ver que cayó en tierra porque había raíz. Gloria a Dios. Vamos a ver ahora a partir del versículo 18 donde Jesús explica esta parábola. Dice, oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esta es la palabra que hoy vamos a tener porque coincide mucho con lo que vamos a ver de los discípulos que estuvieron con Jesús, escucharon la palabra, pero había algo que ellos no habían escuchado, pero no entendieron. Y aquí Jesucristo habla, cuando alguno oye la palabra, que es lo que está en el versículo 4, que le dije que subrayara, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, miren. El entendimiento, gloria a Dios, era lo que pedía en este día, que el Señor nos abra nuestro entendimiento, nos revele, porque el Espíritu Santo es el que da la revelación. Por eso cuando se dice que la palabra es vida y es espíritu, o sea, el poder de la palabra viene que haya revelación de la palabra en nuestras vidas. No es escuchar solamente, sino que nosotros, el entendimiento en este día se nos abra. Lo que nos está pasando a nosotros en estos tiempos es que estamos escuchando la palabra, pero no hay entendimiento de la palabra. Por eso tenemos que pedirle al Señor que levante esos ministerios de enseñanza con buena revelación para que podamos a través de oír también, pues también interpretar y tener entendimiento de lo que Dios nos habla en su palabra. Vamos a seguir, pero traten de subrayar este versículo 19 para que vean lo que hace contraste con lo que vamos hoy a estudiar en nuestro capítulo de hoy en San Juan. Vamos a seguir lo que Jesús le dice en el 20. Dice, y el que fue sembrado, estoy explicando la parábola del sembrador. El que fue sembrado en pedregal, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración,
pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ojalá que todos los que están en el reino de Dios pues tengan, gloria al Señor, raíz en Jesucristo, porque Él es la raíz, Él es la piedra que nos edifica. Dice el 22, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Gloria al Señor. Pues como ven en este versículo 22, el que fue sembrado en espino, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño y la riqueza ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Ojalá que esa palabra que escucharemos hoy pues dé buenos frutos. Y vemos lo que le hablaba, dice más, el que fue en el 23, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Por qué nos está dando fruto? Porque la palabra de Dios, el entendimiento, nosotros, dígonos algunos, porque no todo, tenemos el entendimiento yo diría cegado el entendimiento por muchas cosas, por Satanás que nos hace la guerra y también por los afanes de este mundo. Así que vamos a orarle a Dios cada día que nosotros, esa palabra, que el Espíritu Santo nos la revele cuando estemos estudiando la palabra, escuchando la palabra. Tratemos de orarle al Señor que seamos buena tierra para escucharla, para entenderla, que haya entendimiento en la palabra. ¿Por qué? Porque eso nos va a traer bendición de poder vivir con un gozo, con ese gozo que el Señor nos ha dado. Pues volvamos al tema de hoy. Y vemos aquí la tristeza de nosotros se va a convertir en gozo. Porque aquí Jesucristo le dijo a sus discípulos, la tristeza de ustedes se va a convertir en gozo. Vamos a leer el capítulo 16 a partir del versículo 16. Dice, todavía un poco, hablando Jesucristo, y no me veráis de nuevo un poco. Y me veréis porque yo voy al Padre. Aquí le está hablando la realidad. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. ¿Ven? Aquí ellos, aunque Jesucristo ya eso se lo había dicho antes y se lo había revelado a Pedro, ellos dicen, no entendemos, pero habían estado con Jesús. Jesús conoció que querían preguntarle, les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia porque el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo
también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Pónganle un asterisco a este versículo 22. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y os recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Esto es el versículo 24 que terminé de leer. Dice el 23 para volver a hacer memoria. En aquel día, Jesús dice, nada, no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo dará. Si ven, el versículo 22 dice, también vosotros ahora tenéis tristeza. En este momento ellos tenían tristeza, pero cuando Jesucristo resucitara y volviera al Padre, Él dice que la tristeza de ellos se convertirá en gozo. Pero hay algo que Él le dice, nadie os quitará vuestro gozo. ¿Qué te está quitando el gozo en este día o en tu vida? Si Jesucristo dijo que tu tristeza se convertirá en gozo porque Él resucitó, porque ya Dios le dio todas las cosas. Si Jesús tiene todas las cosas, ¿qué te está a ti quitando el gozo? Y algo que me vino a recordar la parábola del sembrador, que había muchos que habían recibido la palabra pero no entendían. Y si ustedes ven aquí, Él le dice a sus discípulos que ellos no entendieron. Pero dice, aquí Él le dice, cuando yo resucitara, ustedes van a tener gozo. Ahora ustedes no lo están entendiendo, porque estaba cegado el entendimiento de ellos. Algo le estaba cegando. Pero cuando vino la resurrección de Cristo, que vino el Espíritu Santo de Dios, Él le dice, ahora su tristeza se convertirá en gozo. Ustedes tienen un gozo. Los que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, hay un gozo que nadie le puede quitar. Y es el gozo del Señor en nuestros corazones. Entonces, habemos o hay personas en esta hora que están escuchando la palabra que tienen tristeza en sus corazones. Entonces, ¿qué está quitando el gozo? Dice Jesús. Porque el gozo que yo le di es eterno. ¿Por qué hay algo que te está quitando? ¿Sabe por qué le está quitando el gozo? Porque no han entendido la palabra que el Señor nos ha dado. De que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, recibió la victoria. Y ahora Él dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por eso Él le dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Si tú tienes tristeza en esta hora, el gozo del Señor no está completo en tu vida. Entonces, ¿qué te dice el Señor? Pide en mi nombre para que lo que te esté quitando el gozo en esta hora sea retirado. ¿Por qué? Porque a Jesucristo se le ha dado la autoridad en esta tierra. Él tiene todo en sus manos. Y Él te lo puede dar a través de su Espíritu. Pero dice Jesucristo, hasta ahora no habéis pedido nada. Pedid, que es lo que Cristo nos está diciendo en esta hora, pidan para que se quite esa tristeza. Dice, pedid y recibiréis.
Tú vas a pedir en el nombre de Jesús porque Él tiene toda la autoridad. Se le fue dada. ¿Y por qué tú no has recibido ese gozo? Porque a ti se te ha predicado, a ti se te ha dado la palabra y tú no la has entendido. Tú no entendiste que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que tú tengas gozo en este día. Y tú ahora mismo no tienes el gozo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la palabra de Dios no ha tenido el fruto que debe tener, debe fructificar. Debe conocer, debe revelársete. Yo creo que en este día la ceguera que Satanás está produciendo para que tú no recibas la palabra, la revelación completa, esa revelación completa de la palabra de Dios, que dice que toda potestad Jesucristo la tiene para hacer lo que te hace falta. Tú tienes todo, porque Jesucristo lo ganó en la cruz del Calvario. Tú tienes sanidad, tú tienes dinero, porque Jesucristo ya pagó. Lo que te hace falta es que la revelación de la palabra llegue, y Satanás lo que está haciendo es quitándote ese gozo que ya Jesucristo ya te dio y tú debes tener el acceso. Por eso en este día Él te dice, pide en el nombre de Jesús para que tu gozo se complete, porque vas a recibir lo que ya Cristo ganó por ti. Oh, bendito Dios. Que la palabra en este día sea revelada a nuestras vidas. Que el Espíritu Santo cobre vida en esta hora. Que llene nuestras vidas, que llene nuestros corazones, que llene nuestro entendimiento, que nos dé la sabiduría de interpretar verdaderamente la palabra. Que no sea solamente un libro, la Biblia, sino que el rema de vida, el rema del Espíritu Santo de Dios se revele en nuestras vidas. No puede haber un hijo de Dios en esta hora en tristeza, no lo puede haber, porque ya Cristo ganó tu victoria en la cruz.